Cristiano Ronaldo avanza junto con Portugal. Hay polémica, eso sí es seguro, hay polémica, está muy dudosa esa jugada, como que sí toca el balón el jugador de Croacia, como que no, pero independientemente de eso, lo más triste de este partido es que, cracks, se nos va Luka Modric, se nos va uno de los más históricos que ha tenido este deporte. Y bueno, vamos a analizar este partido tácticamente. Antes te voy a poner los que pensamos fueron los cracks del partido, a ver si estás de acuerdo. Como principal crack nosotros ponemos a Mateo Kovacic, de igual manera a Rafa Leao y a Diogo Costa, uno de Croacia y dos de Portugal. Entramos a lo táctico y te explico. Croacia arrancó con un 4-2-3-1, de igual manera Portugal 4-2-3-1. La idea era muy sencilla, Croacia se defendía con un 4-4-2 y Portugal en muchos momentos se defendía con un 4-3-3 pero con demasiada amplitud. Eso sí, el medio campo estaba sumamente cerrado, en donde Vitinha, João Neves y Bruno Fernández fungían como dos contenciones, un interior, tratando siempre de buscar tanto a Pedro Neto como a Rafa Leao, pero principalmente a los espacios, ya que naturalmente tanto Perisic y de igual manera Stanisic iban siempre a la marca, pero buscaban los pases filtrados. Justo por este tipo de situaciones y porque Cristiano casi siempre se iba a segundo poste, João Neves hacía lo propio, de igual manera Bruno acompañaba, se llenaron de centros y en ciertos lapsos, hay que decirlo, sí sufrió un poco la saga croata y también Livakovic, el portero, pudo atajar bastante y se hizo figura en esos primeros minutos. Por estos movimientos en donde tanto Perisic como Stanisic se iban tan alegremente a hacer la marca, se quedaban un poco mal parados. Cuando empezaron a quedarse más quietos y los laterales a hacer el ida y vuelta, entonces los que entraron en acción fueron tanto Joao Cancelo como Nuno Méndez y los centros ya venían más frontales. Por su parte, Croacia trataba de hilar siempre pases con un eje tremendo, pero de verdad de 10, tiene aire infinito. O sea, el tema de Mateo Kovacic con Luka Modric, él siendo el pase de salida y proyectando a Mateo Kovacic para arrastrar el esférico es sensacional. ¿Cómo va a extrañar Kovacic a su socio Luka Modric para que le dé esos pases? Y todos lo vamos a extrañar a Luka. De verdad va a ser una cosa tristísima. Al final de cuentas, empiezan a ejercer cierto movimiento. Portugal llegando por bandas y con centros. Croacia arrastrando el esférico y se empezaba más a vislumbrar un 4-2-4 para empezar a generar fútbol. El tema es que se empezaron como a ida y vuelta. Portugal dominaba un poco más con balones largos, ya era la poca contundencia. Rafa Leao la voló del estadio en una, así fue una cosa tremenda, pero después de eso no había tanta certeza, no había mucho. Había llegadas, pero no había claridad. Cuando empiezan a caer los goles, particularmente primero el de Ivan Perisic, ya en un centro que también los portugueses, por subirse alegremente, obtener mala posición y que los laterales subían, ojo, el lateral Perisic, que quería ser carrilero extremo, interiorizó después de un centro 1-0 y con esto empezó a ponerse un poco más complicado el partido. ¿Qué empezó a suceder? Portugal se defendía, sí, con el 4-3-3, pero ya más cerrado ese planteamiento. Entonces, naturalmente Croacia sí tenía cierta facilidad para llegar por bandas, entre comillas, porque avanzaban, ganaban metros, pero la velocidad de Joao Cancelo y de Nuno Méndez era una cosa tremenda. Le daban balones, por ejemplo, largos a Baturina, de igual manera a Perisic, a Budimir y demás. No podían. Simplemente por velocidad no ponían. Rubén Díaz también anticipaba todo. El tema es cuando hicieron un montón de cambios, que salió tanto Vitinha, de igual manera Pedro Neto, Bruno Fernández y demás, ahí sí se empezó a ver una revolución en el sentido de que, ok, vamos a ampliar más el terreno de juego y en paralelo el 4-3-3. Aquí sí Roberto Martínez no le movió tanto tácticamente, hombre por hombre sí, pero en el esquema del medio campo iban y avanzaban en bloque. Con esto se empezó todavía a ser un poco más complicado el tránsito de balón para Croacia, pero repito, palmas para Mateo Kovacic, que no le importaba y aún así arrastraba el esférico. Justo en este tipo de salidas, cuando empezaba a avanzar el bloque de Croacia y el medio campo muy juntitos para tratar de evitar ya esos balones largos, viene un esférico tan largo y tan elevado que Cristiano Ronaldo estaba adelantado. Sí, eso es más que clarísimo, bien anulado ese gol, pero ¿cómo la bajó? ¿Cómo la definió? Cracks, eso es complicadísimo. Golazo, al final de cuentas fue anulado, bien anulado. Pero después viene el penal en donde sí el central croata hace ese error de abrazar justamente en este caso también a Veiga. Y pues bueno, el penal lo cobra muy bien Ronaldo, 1-1. Y se empieza otra vez el ida y vuelta. El 4-4-2 de Croacia muy cerradito. Portugal avanzando con el 4-3-3. Y aquí, cracks, para mí el punto clave fue
cambiar justamente a Cristiano Ronaldo. Ya después, cuando entró Ramos y demás, empezó a entrar Gonzalo, más dinámica en el terreno de juego. Se notó muchísimo porque avanzan y digamos que ese 4-3-3 ya se transformaba más en una especie de 3-4-3 con dos centrales y un contención con ida y vuelta. Esto que obligaba a que Croacia echara sus líneas más para atrás. Y sí, salían, pero tenían que arrastrar más el esférico porque no acompañaban muchos. En lo que se iban sumando, naturalmente Portugal regresaba. Justo cuando sucedía esto, empezaban a llegar los centros, en donde termina cayendo el gol de Portugal, el 2-1, perfecto, ¿sí? Y después la polémica, en donde Portugal, ya con el resultado relativamente en la bolsa, empieza a replegarse un poco más, ya se defiende con una especie de 4-4-2, en muchos lapsos era un 5-3-2. Croacia, por cosas naturales, tenía que llenarse más de esféricos y cae ese centro frontal en donde, ojo, quieres complicarle la vida a un portero y de igual manera a los centrales, manda centros frontales y fue lo que terminó pasando, que si la toca Veiga, eso es un hecho, si la toca el central de Portugal, sí, pero el jugador croata estaba adelantado, también es innegable. El tema es que no es muy clara la toma si realmente el mediocampista croata hace contacto con el balón o simplemente lo roza. Al final de cuentas dicen que el esférico tiene por ahí su propia información, tiene sus propios, recaba sus propios datos, dicen que si hubo un toque, para mí no es del todo claro, se termina anulando ese gol y al final de cuentas 2-1 a favor de Portugal. Partido muy intenso, muy interesante y a la vez muy triste por el tema de Luka Modric. El comandante sigue avanzando, se va a enfrentar a España y en ese partido se va a ir uno de los candidatos. Yo pensaba que iba a ser final ibérica y no, resulta que va a ser muy pronto en octavos de final. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, opiniones y conclusiones, déjalas en la cajita de comentarios.